Cuando el enemigo zarandea, es para destruir, pero Dios tiene otros propósitos. La trampa de Satanás. Audiolibro de John Bevere. Su respuesta determinará su futuro. La trampa de Satanás. Capítulo 8. Todo lo que pueda ser conmovido, será conmovido. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Hebreos 12, 26 y 27. En el capítulo anterior dijimos que la palabra de Dios revelada es el fundamento sobre el cual Jesús edifica su iglesia. Vimos a Simón Pedro permanecer mientras otros discípulos se alejaban ofendidos. Aun cuando Jesús le dio la oportunidad de irse, Simón Pedro habló de lo que estaba firmemente establecido en su corazón. Ahora veamos otra prueba por la que pasó Simón Pedro la noche que Jesús fue traicionado. Jesús estaba sentado con sus 12 apóstoles, dando gracias y sirviendo la comunión, cuando pronunció unas palabras que dejaron atónitos a todos. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Lucas 22, 21 y 22. Hoy podríamos decir que el anuncio de Jesús cayó como una bomba entre sus discípulos. Aunque Jesús sabía desde el principio que sería traicionado, era la primera vez que sus discípulos oían hablar del tema. ¿Se imagina usted la horrible sensación que invadió ese lugar cuando él dijo que uno de los que había estado con él desde el principio, un discípulo cercano, lo traicionaría? En respuesta a sus palabras, comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Lucas 22, 23. La idea de que alguno de ellos fuera capaz de hacer semejante cosa los abrumó. Sin embargo, el motivo por el cual deseaban averiguarlo no era puro. Lo sabemos por la forma en que terminó la conversación. La razón de sus preguntas y su discusión era egoísta y llena de orgullo. Veamos qué dice el siguiente versículo. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Lucas 22, 24. Imaginémoslo. Jesús le dijo que él sería entregado a los jefes de los sacerdotes para ser condenado a muerte y a los romanos para que se burlaran de él, lo abofetearan y finalmente lo mataran. Y el que haría esto estaba sentado con él a la mesa. Los discípulos comenzaron a preguntarse quién sería el traidor, y todo terminó con una discusión sobre cuál de ellos sería el mayor. Era algo deshonroso, casi como un grupo de hijos disputándose una herencia. Nadie se preocupaba por Jesús. Todos estaban preocupados por el poder y los puestos futuros. ¡Qué egoísmo tan inconcebible! Si yo hubiera estado en el lugar de Jesús, quizás le habría preguntado si habían escuchado mis palabras o si les importaban. En este incidente vemos un ejemplo del amor y la paciencia del Maestro. La mayoría de nosotros, si hubiésemos estado en el lugar de Jesús, habríamos dicho: ustedes todos salgan de aquí. En mi hora de mayor necesidad, piensan solo en sí mismos. ¡Qué oportunidad para sentirse ofendido! Casi podemos imaginar quién inició la disputa entre los discípulos. Simón Pedro, ya que él tenía la personalidad más dominante del grupo y por lo general era el que hablaba primero. Es probable que de inmediato les haya recordado a los demás que él había sido el único que caminara sobre las aguas. O quizá les hizo recordar que él fue el que tuvo la primera revelación de quién era en verdad Jesús. O tal vez haya compartido una vez más
su experiencia en el monte de la transfiguración con Jesús, Moisés y Elías. Él estaba totalmente confiado en el hecho de que era el mayor de los 12. Sin embargo, esta confianza no estaba fundada en el amor, sino más que todo en el orgullo. Jesús los vio y les dijo que estaban actuando como meros hombres, no como hijos del reino. Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Lucas 22, del 25 al 27. El propósito del zarandeo. Aunque Simón Pedro había recibido abundante revelación de quién era Jesús, aún no estaba viviendo según el carácter y la humildad de Cristo. Estaba edificando su vida y su ministerio en las victorias pasadas y el orgullo. Pablo nos advierte que tengamos cuidado de edificar sobre el fundamento que es Cristo. 1 Corintios 3:10. Simón Pedro no estaba edificando con los materiales necesarios para el reino de Dios, sino con elementos tales como una fuerte voluntad y la confianza en sí mismo. Aunque él no estaba consciente de ello, todavía era necesario que su carácter fuera transformado. Su fuente de referencia era la vanagloria de la vida. 1 de Juan 2:16. El orgullo nunca sería lo suficiente fuerte como para equiparlo a fin de cumplir su destino en Cristo. Si no lo hacía a un lado, ese orgullo finalmente lo destruiría. El orgullo fue la falla del carácter que se halló en Lucifer, el querubín ungido de Dios, y que causó su caída. Ezequiel 28, del 11 al 19. Ahora veamos lo que Jesús le dijo a Simón Pedro. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Lucas 22:31. El orgullo había abierto las puertas para que el enemigo entrara y zarandeara a Simón Pedro. La palabra zarandearos es una traducción de la palabra griega siniazo, la cual significa zarandear, sacudir en un tamiz, figurativamente, por una agitación interna, probar la fe de una persona hasta que esté a punto de caer. Ahora bien, si Jesús hubiera tenido la misma mentalidad que muchos tienen en la iglesia, habría dicho: oremos, muchachos, y atemos este ataque del enemigo. No dejaremos que Satanás les haga esto. No obstante, veamos lo que dice. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Lucas 22:32. Jesús no oró para que Simón Pedro escapara a este intenso zarandeo que podría hacerlo caer. Él oró para que su fe no fallara en el proceso. Jesús sabía que de esta prueba surgiría un nuevo carácter, el que Simón Pedro necesitaba para cumplir con su destino y fortalecer a sus hermanos. Satanás había solicitado permiso para zarandear a Simón Pedro con tanta fuerza que perdiera su fe. La intención del enemigo era destruir a este hombre de gran potencial que había recibido tanta revelación. Sin embargo, Dios tenía un propósito diferente para esa prueba, y como siempre, Dios le gana la delantera al diablo. Él permitió que el enemigo hiciera esto para lograr que Simón Pedro se desprendiera de todo lo que necesitaba ser removido. Dios le mostró a mi esposa Lisa 5 propósitos para zarandear o sacudir un objeto. Primero, acercarlo a su fundamento. Segundo, quitar lo que está muerto. Tercero, cosechar lo que está maduro. 4, despertarlo. 5, unificar o mezclar todo, de modo que ya no pueda separarse. Cualquier proceso mental o actitud del corazón que esté arraigado en el orgullo o en el egoísmo será purgado. Como resultado de esta terrible sacudida, toda la confianza que Simón Pedro tenía en sí mismo desaparecería
permaneciendo solo el cimiento estable de Dios. Pedro despertaría y descubriría cuál era su verdadera condición. Las cosas muertas serían quitadas y el fruto maduro cosechado, lo cual lo acercaría al fundamento verdadero. Ya no funcionaría independientemente, sino que sería dependiente del Señor. Pedro respondió con osadía a las palabras de Jesús: Señor, estoy listo para ir contigo a la prisión o a la muerte. Esta afirmación no partía del espíritu, sino de su propia autoconfianza. No podía presagiar cuán duramente sería sacudido. Judas y Simón. Algunos creen que Pedro era un charlatán y un cobarde. No obstante, en el huerto, cuando los guardias del templo fueron a arrestar a Jesús, él desenvainó su espada y atacó al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Juan 18:10. No muchos cobardes atacarían cuando están rodeados de soldados enemigos que los superan ampliamente en número. Así que Pedro era fuerte, pero su fortaleza estaba en su propia personalidad, no en la humildad de Dios, ya que aún no había comenzado el zarandeo. Sucedió tal como Jesús lo predijera. El mismo Simón Pedro, fuerte y valiente, que estaba listo para morir por Jesús blandiendo su espada en un huerto lleno de soldados, fue confrontado por una joven criada y se sintió tan intimidado que hasta negó a Jesús. Algunos creen que son las grandes cosas las que hacen tambalear a un hombre. Sin embargo, muchas veces son las más pequeñas las que más nos sacuden. Esto nos muestra cuán inútil es la confianza en nosotros mismos. Luego, Pedro negó a Jesús 2 veces más. Inmediatamente después, el gallo cantó y Pedro salió y lloró amargamente. Toda su confianza en sí mismo había sido sacudida y creía que jamás podría recuperarse. Lo único que le quedaba, aunque él mismo no fuera consciente de ello, era lo que el Espíritu le había revelado. Simón Pedro y Judas eran similares en muchas cosas, incluyendo el hecho de que ambos rechazaron a Jesús en esos últimos días cruciales de su vida. No obstante, había entre ellos una diferencia fundamental. Judas jamás anheló conocer a Jesús como Simón. Judas no había establecido su fundamento en él. Al parecer, amaba a Jesús, ya que había dejado todo por seguirle. Viajó con él constantemente y soportó la furia de la persecución. Echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos y predicaba el Evangelio. Recordemos que Jesús envió a los 12 a predicar, sanar y liberar, no a los 11. Con todo, sus sacrificios no eran motivados por su amor hacia Jesús ni por la revelación de quién era Él. Judas tenía sus propios planes desde el principio. Nunca se arrepintió de sus motivos egoístas. Su carácter se revela en algunas cosas que dijo como: ¿qué me queréis dar? ¿Y yo? Mateo 26:14. Él mintió y aduló para sacar provecho. Mateo 26:25. Tomó dinero del tesoro del ministerio de Jesús para su uso personal. Juan 12, del 4 al 6. Y la lista continúa. Judas nunca conoció al Señor, aunque pasó 3 años y medio en su compañía. Ambos hombres lamentaron lo que habían hecho, pero Judas no tenía el fundamento que poseía Simón Pedro. Dado que nunca ansió conocer a Cristo, Jesús no se le reveló. Si Judas hubiera tenido una revelación de Jesús, jamás lo hubiera traicionado. Cuando una tormenta fuerte atacó su vida, todo se sacudió y el viento lo hizo volar. Veamos lo que sucedió. Entonces Judas, el que la había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú.
y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Mateo 27, del 3 al 5. Judas se arrepintió, sabiendo que había pecado. Sin embargo, no conocía al Cristo, no comprendía la magnitud de aquel al que había traicionado. Solo dijo: he traicionado a alguien inocente. Si hubiera conocido a Cristo como lo conocía Simón Pedro, podría haber regresado a él y mostrado su arrepentimiento, conociendo la bondad del Señor. Cometer suicidio fue un nuevo acto de independencia de la gracia de Dios. El zarandeo reveló que Judas no tenía fundamento, aún después de haber seguido al Maestro durante 3 años. Numerosas personas hacen la oración de arrepentimiento. Asisten a la iglesia, participan activamente en ella y estudian la Biblia. No obstante, hacen todo esto sin tener una revelación de quién es en realidad Jesucristo, aun cuando lo confiesen con su boca. Cuando sufren una seria desilusión, se ofenden con Dios y ya no quieren saber nada más de Él. Las he escuchado decir: Dios nunca hizo nada por mí. Probé el cristianismo, pero mi vida fue aún peor que antes. O exclamar: oré y le pedí a Dios que hiciera esto, y no lo hizo. Estos individuos nunca le entregaron su vida a Jesús, sino que trataron de acercarse a Él a fin de obtener beneficios para sí mismos. Le sirvieron por lo que Él podía darles. Se ofendieron fácilmente. Esta es la descripción que Jesús hace de ellos. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Marcos 4, 16, 17. Observemos que dice que se ofendieron fácilmente porque no tenían fundamento. ¿Dónde debemos echar raíces? Encontramos la respuesta en Efesios 3, del 16 al 18. Debemos estar arraigados y cimentados en el amor. Nuestro amor por Dios es nuestro fundamento. Jesús dijo: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15, 13. No podemos entregar nuestra vida por alguien en quien no confiamos. No podemos entregarle nuestra vida a Dios a menos que lo conozcamos lo suficiente como para confiar en Él. Debemos conocer y comprender la naturaleza y el carácter de Dios. Debemos tener la seguridad de que Él nunca haría nada que nos dañara. Él siempre busca lo que sabe que es mejor para nuestra vida. Lo que puede parecer una desilusión para nosotros siempre terminará bien si no perdemos la fe. Dios es amor. No hay egoísmo ni maldad en Él. Es Satanás el que quiere destruirnos. Muchas veces observamos las situaciones de nuestra vida a través de lentes para corta distancia. Esto distorsiona la verdadera imagen. Dios siempre ve el aspecto eterno de lo que estamos viviendo. Si vemos las situaciones desde nuestro limitado punto de vista, pueden suceder 2 cosas. Primero, en medio del proceso de purificación al que Dios nos somete, podemos ser presa fácil de la ofensa, ya sea con Dios o alguno de sus siervos. Segundo, el enemigo puede engañarnos fácilmente. Satanás utilizará algo que en ese momento parece correcto, pero su plan es al final usarlo para destruirnos o matarnos. Cuando estamos firmes en nuestra confianza en Dios, nada puede movernos del cuidado del Padre. No sucumbiremos a la tentación de cuidarnos nosotros mismos. Depender del carácter de Dios. Una forma en que el enemigo intenta apartarnos de la confianza en Dios es pervirtiendo el modo en que percibimos el carácter divino. Ya lo hizo en el huerto del Edén cuando le preguntó a Eva: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Génesis 3:1. Él
cambió el mandamiento de Dios para poder atacarlo y distorsionar su carácter. Dios había dicho: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Génesis 2:16-17. Básicamente, la serpiente estaba diciendo: Dios está negándote todo lo que es bueno para ti. No obstante, el énfasis de Dios era: puedes comer de todo, excepto... El Señor le había dado a la humanidad todo el huerto para disfrutarlo y todas las frutas para comerlas, con excepción de una sola. La serpiente estaba distorsionando la forma en que la mujer veía a Dios, diciéndole: en realidad, Dios no se interesa por ti. ¿Qué es lo bueno que Él te está negando? Seguramente no te ama tanto como tú pensabas. No debe de ser un buen Dios. La mujer fue engañada y creyó la mentira sobre el carácter divino. El deseo de pecar surgió porque la palabra de Dios ya no significaba amor, sino ley. Y el poder del pecado es la ley. Primera de Corintios 15:56. El enemigo opera todavía de la misma forma hoy. Pervierte el carácter de Dios Padre a los ojos de sus hijos. Todos hemos tenido autoridades sobre nosotros, tales como padres, maestros, jefes o gobernantes, que han sido egoístas y faltos de amor. Dado que son figuras de autoridad, es fácil proyectar su naturaleza sobre el carácter de Dios, ya que Él es la autoridad suprema. El enemigo ha distorsionado magistralmente el carácter del Padre, pervirtiendo nuestra visión de los padres terrenales. Dios dice que, antes de que Jesús regrese, los corazones de los padres se volverán a sus hijos. Malaquías 4:6. Su carácter o naturaleza será visto en sus líderes, lo cual será un canal de sanidad para muchos. Cuando sabemos que Dios jamás haría algo para dañarnos o destruirnos, y que todo lo que hace o no hace en nuestras vidas es lo mejor para nosotros, nos entregamos totalmente a Él. Entonces entregamos con gozo nuestra vida por el Maestro. Si nos hemos entregado por completo a Jesús y estamos bajo su cuidado, no podemos ofendernos, porque no somos nuestros. Los que se sienten heridos o decepcionados son los que han venido a Jesús por lo que pueden hacer por ellos, no por quién es Él. Cuando tenemos esa actitud, nos desilusionamos con facilidad. El hecho de estar centrados en nosotros mismos hace que tengamos una vista muy corta. No podemos ver las circunstancias inmediatas con los ojos de la fe. Cuando nuestra vida está verdaderamente encontrada en Cristo, conocemos su carácter y compartimos su gozo. Nada puede sacudirnos ni hundirnos. Es fácil ofendernos cuando juzgamos, basándonos en lo que nos rodea y nuestras circunstancias naturales. Esto no es ver con los ojos del Espíritu. Con frecuencia Dios no me contesta de la forma ni en el lapso de tiempo que creo que es absolutamente necesario. Sin embargo, cuando miro atrás, cada vez puedo comprender y reconocer su sabiduría. Algunas veces nuestros hijos no comprenden nuestros métodos ni la lógica que esconde el proceso de formación que tenemos para ellos. Tratamos de darles explicaciones a nuestros hijos mayores para que puedan beneficiarse con esa sabiduría. No obstante, algunas veces no comprenden ni están de acuerdo porque son inmaduros aún. Más tarde entenderán. O quizá nuestro motivo sea probar su obediencia, su amor, su madurez. Lo mismo sucede con nuestro Padre que está en los cielos. En estas situaciones, la fe dice: confío en ti, aunque no comprendo. En Hebreos 11, del 35 al 39, encontramos una referencia a aquellos que nunca vieron el cumplimiento de las promesas que Dios les hiciera, y sin embargo nunca flaquearon. Otros fueron atormentados, no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba,
muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Ellos habían decidido que Dios era lo único que deseaban, sin importar cuál fuera el costo. Creyeron en Él, aun cuando murieron sin ver el cumplimiento de las promesas. Nada podía ofenderlos. Estamos arraigados y cimentados cuando tenemos este intenso amor y esta sólida confianza en Dios. Ninguna tormenta, por fuerte que sea, puede conmovernos. Esto no proviene de una fuerza de voluntad o una personalidad firme. Es un don de gracia dado a todos aquellos que ponen su confianza en Dios y se despojan de la confianza en sí mismos. Sin embargo, para entregarnos con total abandono, debemos conocer a aquel que tiene nuestras vidas en sus manos. Dios da gracia a los humildes. Simón Pedro ya no podía jactarse de ser grande. Había perdido su confianza natural. Veía con toda claridad la futilidad de su tremenda fuerza de voluntad. Había sido humillado. Ahora era un candidato perfecto para la gracia de Dios. Dios da gracia a los humildes. La humildad es el requisito previo. Esta era una lección que estaba marcada a fuego en la conciencia de Pedro cuando la escribió en su epístola. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Primera de Pedro 5:5. Pedro había sido zarandeado casi hasta el punto de caer. Sabemos esto por el mensaje que el ángel del Señor le dio a María Magdalena en la tumba. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Marcos 16:7. El ángel tuvo que señalarlo de una forma especial. Pedro estaba a punto de naufragar, pero continuaba teniendo su fundamento en Dios. No sería removido por esa sacudida, saldría fortalecido. Jesús no solo perdonó a Pedro, sino que lo restauró. Ahora que había sido zarandeado, estaba listo para convertirse en una de las figuras centrales de la Iglesia. Predicó valerosamente la resurrección de Cristo ante los mismos responsables de su crucifixión. Enfrentó al concilio, no a una joven criada. Permaneció de pie ante ellos con gran autoridad y valentía. La historia nos dice que Pedro fue crucificado cabeza abajo luego de muchos años de fiel servicio. Él insistió en que era indigno de morir de la misma forma que su Señor, por lo que lo colocaron cabeza abajo. Ya no tenía temor. Era una piedra edificada sobre el sólido fundamento de la roca. Las pruebas de la vida dejan al descubierto lo que tenemos en el corazón, ya sea una ofensa con Dios u otras personas. Ellas pueden hacernos más fuertes o amargar nuestra relación con Dios y nuestros pares. Si pasamos la prueba, nuestras raíces se hundirán más profundamente, estabilizándonos y consolidando nuestro futuro. Si fallamos, nos ofendemos, lo cual puede llevar a que la amargura nos contamine. Señor, yo te he servido. ¿Por qué entonces? Cuando yo era pastor en el grupo juvenil, había un jovencito de 14 años muy vivaz y respetado por sus amigos y líderes. Era un buen alumno y excelente deportista, celoso de las cosas de Dios. El joven servía con fidelidad y se ofrecía como voluntario para cualquier proyecto. Hizo un viaje misionero con nosotros, testificándoles prácticamente a todas las personas que encontró. En un momento de su vida, llegó a pasar 4 horas diarias en oración. Escuchaba muchas cosas del Señor y las compartía con los demás. Lo que compartía siempre era de bendición.
Reconocía que tenía el llamado al ministerio y deseaba ser pastor, aunque aún no había cumplido 20 años. Parecía ser una roca inamovible. Amaba a este joven. Reconocía el llamado de Dios en su vida e invertía tiempo en él. Solo tenía una preocupación. El muchacho parecía tener demasiada confianza en sí mismo. Deseaba decirle algo, pero nunca tenía la oportunidad. Sabía que se produciría un cambio. Él soportó algunas tormentas y aún así permaneció firme. Algunas veces me cuestionaba mi razonamiento cuando lo veía resistir serias pruebas. Pasaron algunos años, él se mudó y yo comencé a viajar con frecuencia. Sin embargo, me mantenía en contacto con él. Sabía que pasaría por un proceso de quebrantamiento. Era algo que debía suceder. No sabía qué sería, pero comprendía que era necesario para él, a fin de que pudiera cumplir con su destino. Sería un proceso similar al de Simón Pedro. Cuando el joven cumplió los 18 años, su padre contrajo un cáncer incurable. Él y su madre oraron y ayunaron, creyendo que este hombre sería sanado. Otros hermanos los acompañaron. El padre del muchacho había entregado su vida al señorío de Cristo unos pocos meses antes. La salud de su padre empeoró. Me encontraba ministrando en otra ciudad, en Alabama, cuando mi esposa me llamó, ungiéndome a que llamara por teléfono a este joven. Me comuniqué con él y supe que necesitaba a alguien que lo apoyara. Después de mi última reunión en Alabama, conduje mi auto toda la noche y llegué a su casa a las 4 de la madrugada. La salud de su padre estaba tan deteriorada que los médicos solo le daban pocos días de vida. Ni siquiera podía comunicarse. Este joven confiaba en que su padre se sanaría por completo. Le ministré a la familia y me fui varias horas después. A la mañana siguiente, recibimos un llamado diciendo que las cosas estaban peor. Lisa y yo oramos de inmediato. Mientras lo hacíamos, el Señor le dio a mi esposa una visión de Jesús, de pie junto a la cama de este hombre, listo para llevárselo con él. 30 minutos después, el joven llamó y nos dijo que su padre había fallecido. Parecía el mismo joven fuerte de siempre. No obstante, este era solo el comienzo. Esa noche, él llamó a algunos de sus amigos más cercanos para contarles que su padre había muerto. Cuando ellos contestaron el teléfono, estaban llorando. El joven se preguntaba cómo se habían enterado de la muerte de su padre. Sin embargo, no lo sabían. Estaban llorando porque uno de sus mejores amigos había muerto en un accidente. En un mismo día, este muchacho perdió a su padre y a un amigo muy cercano. Había comenzado el zarandeo. El joven se sentía frustrado, sorprendido, incapaz de reaccionar. La presencia de Dios parecía eludirlo. Un mes después, cuando iba a su casa en el auto, este muchacho pasó por un lugar en el que acababa de producirse un accidente. Se detuvo, ya que había recibido entrenamiento para primeros auxilios y podía ayudar. Los ocupantes de ambos autos eran amigos suyos. 2 de ellos murieron en sus brazos mientras él intentaba ayudarlos. Mi joven amigo había alcanzado su límite. Pasó 3 horas en el bosque orando y clamando a Dios. ¿Dónde estás? Dijiste que serías mi consolador, pero no tengo consuelo. Parecía que Dios le hubiera dado la espalda. No obstante, esta era en realidad la primera vez que sus propias fuerzas le fallaban. Se enojó con Dios. ¿Por qué había permitido esto? No estaba molesto conmigo, ni con su familia, ni con su pastor. Estaba ofendido con Dios. Estaba consumido por la frustración. Dios le había fallado cuando más lo necesitaba. Señor, te he servido y he dejado muchas cosas por seguirte, oraba. Ahora tú me abandonas. Él creía que Dios le debía algo por todo lo que había entregado para seguirle. Muchas personas han experimentado dolores y decepciones menos extremas, mientras que algunos han soportado otras enormes.
Muchos se ofenden con el Señor, creen que debería tomar en cuenta todo lo que han hecho por Él. Están sirviendo al Señor por razones equivocadas. No debemos servir al Señor por lo que puede hacer, sino por lo que Él es y lo que ya ha hecho por nosotros. Las personas que se ofenden no comprenden cuán grande es la deuda que el Señor ya ha pagado para que ellos puedan ser libres. Han olvidado de qué clase de muerte han sido liberados. Ven con sus ojos naturales, no con los eternos. Este joven dejó de ir a la iglesia y comenzó a juntarse con malas compañías, frecuentando bares y fiestas. En su frustración no deseaba tener nada que ver con las cosas del Señor. Quería evitar todo contacto con Dios. No pudo mantener este estilo de vida más de 2 semanas, ya que sintió una profunda convicción en su corazón. Sin embargo, continuó negándose a acercarse al Señor durante 6 meses. Incluso entonces los cielos parecían mudos. No podía encontrar la presencia del Señor en ninguna parte. Pasó más de 1 año. A través de varios incidentes, el joven vio que Dios continuaba obrando en su vida. Se aproximó a Dios, pero esta vez lo hizo de forma diferente. Lo hizo con humildad. Cuando su tiempo de prueba terminó, Dios le mostró que nunca lo había abandonado. Su andar espiritual fue restaurado y aprendió a poner su confianza en la gracia de Dios, no en sus propias fuerzas. Me mantuve en contacto con él. 1 año y medio después, me contó cosas que había visto en sí mismo que ni siquiera sabía que estaban allí. Yo era un hombre sin carácter, mis relaciones eran todas superficiales. Fui criado por mi padre para ser fuerte exteriormente, un hombre que se hace solo. Jamás podría haber crecido en la manera que Dios quería que lo hiciera. Le agradezco al Señor que no me dejó en esas condiciones. No obstante, lo que más hirió mi corazón fue andar por los bares bebiendo. Fue como darle la espalda al Espíritu Santo. Lo amo mucho. Mi comunión con Él jamás ha sido tan dulce como ahora. En su vida había sufrido muchas sacudidas. La confianza en sí mismo desapareció. No obstante, este joven tenía el mismo fundamento que Simón Pedro, y era algo que nadie podía quitarle. En lugar de edificar su vida y su ministerio por medio del orgullo, ahora está construyéndolo por medio de la gracia de Dios. Las ofensas revelan las flaquezas y debilidades de nuestra vida. Muchas veces el punto que creemos fuerte es aquel en el que hay una debilidad escondida. Esta permanecerá oculta hasta que alguna fuerte tormenta haga salir volando aquello que la cubre. El apóstol Pablo escribió: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Filipenses 3:3. No podemos hacer nada de valor eterno con nuestra propia capacidad. Es fácil decirlo, pero otra cosa es que esa verdad esté profundamente arraigada en nuestro ser.